Buenas gente, arrancamos la segunda temporada de Crónica Libre. En este episodio les traemos todo lo que viene pasando en Formosa, las elecciones legislativas de este año, cómo la pandemia es la excusa más usada para subir impuestos, cómo el Bitcoin es la victoria liberal del siglo y todo sobre la vacunación de los políticos. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jack Kramer, se acordarán de mí y de este proyecto del año pasado. Ahora volvemos con la segunda temporada de Crónica Libre, luego de una pequeña pausa y con más pilas que nunca. Antes de empezar, déjenme decirles que estoy muy feliz de poder estar otra vez más subiendo contenido para ustedes con nuestro equipo de noticias. Ahora sí, empecemos. Hoy, Formosa, colapso del derecho y la democracia. Ese es el titular del episodio que les traigo hoy. Bueno, como digo, esta semana les traigo todo lo que está ocurriendo en Formosa últimamente. Quienes desconozcan totalmente los graves hechos que están sucediendo en esta parte de nuestro país quedarán completamente sorprendidos con la información de hoy. Y quienes sepan algo sobre esto ahora podrán ponerlo en contexto y ordenar los sucesos. La provincia de Formosa, descrita por muchos como una zona ademocrática dentro de nuestro propio país, ha añadido en estas últimas semanas nuevos horrores a su larga lista. Estos hechos surgen principalmente del manejo de la pandemia, pues las medidas tomadas por el gobierno distan demasiado de los estándares de respeto por los derechos y las garantías individuales. Hace ya un tiempo, una gran cantidad de ciudadanos formoseños fueron obligados a vivir en las fronteras, sin poder ingresar a sus ciudades de residencia, a sus propiedades y quedando semanas en la nada, sin ver a sus familiares. Sin embargo, la nueva noticia va más allá de esto. Ahora el gobierno formoseño está enfrentando cargos legales y apelaciones a organismos internacionales con pedidos de intervención en la provincia. La causa de este revuelo, indignación y repercusión legal en contra del gobierno del gobernador Infran son las pruebas que salieron a la luz de privaciones ilegales de la libertad en establecimientos escolares de la provincia, a pesar de haber dado negativo en los testeos de COVID. E incluso si hubiesen dado positivo, créanme que las condiciones en las que pasaban esas personas no se las desearía a nadie y no les corresponde a ningún individuo, más allá de su condición. Según testimonios compartidos por Infobae, las escuelas no están preparadas para ser centros de retención de personas y no cumpliendo con los requisitos mínimos para proveer salubridad, higiene y un mínimo confort a estos detenidos. A esto se suma algo todavía más grave. El jueves 21 de enero se detuvo a 2 concejales opositores al régimen de Gildo. Estas fueron Gabriela Neme y Celeste Ruiz, quienes no solo son opositoras al gobernador, sino que recientemente lo habían denunciado por lo inhumano de sus medidas tomadas en pandemia. Estos hechos dejan en evidencia una vez más la grieta política de nuestro país, pues los políticos están más interesados en defender su bando que en denunciar lo que claramente está mal. La oposición al oficialismo presentó a través de Luis Naidnov y Mario Negri una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se frenen los aislamientos compulsivos en Formosa. Los planteos de la oposición ante este organismo internacional fueron los siguientes. Primero, el cese inmediato de todo acto, hecho u omisión reputados lesivos de derechos fundamentales. 2. Se ordene a la provincia de Formosa que se abstengan de alojar de manera compulsiva a las personas COVID-19 positivas o a sus contactos estrechos en los centros de aislamientos y que se disponga del aislamiento de estas personas en sus domicilios. 3. Se constate in situ las condiciones de aislamiento de las personas alojadas en los centros de aislamiento de la provincia de Formosa, a fin de determinar la existencia de la vulneración de sus derechos humanos. 4. Se proteja a las personas aisladas de manera tal que el ejercicio de sus derechos a través de esta presentación no les genere inconvenientes laborales. 5. Que el Estado argentino garantice el acceso a asesoramiento jurídico y la asistencia psicosocial a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Y finalmente 6. Oportunamente que se disponga las medidas necesarias a fin de que se corrijan las condiciones en que se cumplen las medidas sanitarias de aislamiento sanitario en Formosa. Bueno, a pesar de esto que vengo comentando hasta aquí, el gobierno nacional no se ha inmutado todavía. El presidente, según informa nuevamente Infobae, tomó la decisión de apoyar al gobernador de Formosa,
a pesar del actual y multitudinario pedido de intervención a la provincia del Gildo Infran y la también numerosas denuncias en contra de este gobernador. Alineado con este apoyo privado brindado por el presidente está el apoyo público del Partido Justicialista al cuasi dictatorial Gildo. A continuación, una cita textual publicada por los dirigentes del PJ, es decir, el Partido Justicialista. Ahora los voy a citar, y cito: los insólitos pedidos de intervención federal y las permanentes operaciones motorizadas por sectores de la oposición al gobierno nacional dejan en evidencia la intencionalidad política de la permanente campaña de desprestigio contra Formosa. Entre las partes firmantes de esta carta resalta la firma de Daniel Scioli. Antes de terminar, quiero dejarles con una última pregunta para que ustedes la piensen en este tiempo. ¿Qué significa que el actual presidente de la nación apoye a Gildo Infran y a sus prácticas dictatoriales? ¿Qué dice esto, ¿no?, sobre los valores y creencias de nuestro presidente? Bueno, eso es todo por esta semana. Compartan este video para que esta información llegue a más personas y vuelvan la próxima semana para que más información llegue a ustedes. Que tengan un muy buen día. Nos veremos la próxima semana. A menos de 9 meses de las elecciones legislativas de Argentina, recordando que se propuso cancelar las PASO de agosto debido a la pandemia y suponiendo que las votaciones tendrían lugar en octubre, tal y como se espera, el oficialismo pone en juego 1/3 de sus escaños senadores, y la oposición buscará terminar con esta mayoría oficialista. Si bien también se realiza el cambio de la mitad de los diputados, hoy vamos a hablar específicamente de las elecciones de la Cámara Alta, dejando las elecciones de diputados para otra semana. Recordemos que el Senado de la Nación es la Cámara Alta del Congreso y está compuesto por 72 senadores, 3 por cada una de las 23 provincias y otros 3 por la ciudad de Buenos Aires. Cada 2 años se reúne 1/3 de la Cámara mediante el voto directo en 8 diferentes distritos electorales. Corresponde 2 bancas al partido que obtenga mayor cantidad de votos y una tercera al que queda en segundo lugar. Este 2021, las provincias que renuevan senadores son Catamarca, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Mendoza y Chubut. Son 24 los senadores que cumplen su mandato, 15 representando al peronismo y 9 a Juntos por el Cambio. Actualmente, el Frente de Todos tiene 41 senadores propios y con 37 le alcanza para el quórum y para votar leyes que requieran de una mayoría simple. Para quitarle la autonomía, la oposición deberá sumar 5 senadores más. Parece difícil. No solo por el contexto internacional, sino también por todo lo que está ocurriendo en Argentina, sería tonto hacer afirmaciones. Pero sí podemos hacer el uso de los gráficos y de las distintas proyecciones para ver qué se puede esperar de esto. En el gráfico podemos observar los resultados porcentuales de las elecciones presidenciales del 2019. Y si bien el 2020 fue un año de cambios y el 2021 seguramente también lo va a hacer, nos sirve para ver tendencias, ya que no hay que olvidar que hay provincias que pase lo que pase, siempre mantienen sus mismas intenciones de voto. Empezaremos el mapa desde arriba, mencionando qué bloque tiene mayoría en cada provincia. En las provincias del norte nos encontramos con Tucumán, Catamarca y Corrientes. Ambas 3 tienen mayoría del Frente de Todos y el restante por Juntos con el Cambio. La diferencia es Corrientes, que en esta provincia también se vota gobernador, siendo la única en la lista. Siguiendo en el mapa, vemos a Santa Fe de color naranja, pero este es un caso especial, ya que tiene 2 senadores del bloque oficialista y otro aliado a Juntos por el Cambio. Vamos a ver que es la única provincia de la lista donde, a pesar de tener una mayoría de senadores del Frente de Todos, en las últimas elecciones ganó el macrismo. De todas formas, fue por muy poca diferencia, por lo que habrá que ver qué alianzas se forman y estar al tanto de los resultados de estas elecciones. En Córdoba y en Mendoza hay mayoría del bloque opositor, provincias donde seguramente se mantenga esta diferencia, pero de todas formas siempre hay que estar atento a lo que pasa en Córdoba, ya que si bien el peronismo nunca gana elecciones presidenciales en la provincia, recordemos que desde el 99 está gobernando el Partido Justicialista. La Pampa es otra de las provincias donde el Frente de Todos tiene mayoría, y difícilmente la oposición crea posible obtener los 2 escaños. Por último, en Chubut hay 2 senadores del Frente de Todos, y el restante es del bloque justicialista Chubut, que es aliado del Frente de Todos. Sí, los 3 senadores están juntos en el peronismo, pero no por haber compartido listas 6 años atrás, sino por haberse unido el año pasado. No parece posible que esta mayoría se repita. También tenemos la reciente encuesta sobre opinión pública de Suban Córdoba y Asociados. Suban Córdoba fue el encuestador que mejor anticipó las PASO del 2019. Y esta encuesta es la primera de esta índole en el 2021. Si bien no fue una encuesta electoral de las que seguramente veamos a lo largo de los meses, sí hay puntos importantes que podemos tener en cuenta. Una de las preguntas que se realizó fue: ¿cómo votará para senadores y diputados este año? Los resultados están en la mesa.
Fue una encuesta que se realizó a 1.200 personas y dio como resultado un 34% a favor del oficialismo, mucho más abajo que el 48% que obtuvieron en las presidenciales. Lo mismo se ve en Juntos por el Cambio, que está por debajo del 23% y la oposición es muy lejos de un primer lugar. Por otra parte, también tenemos un 1,8% el Frente de Izquierda, 3,7% el Espacio de la Baña, 5,7% los liberales y un 6,4% de otros candidatos provinciales. Lo verdaderamente llamativo es el más del 25% de indecisos, lo que demuestra la decepción con los candidatos existentes. También podemos comparar la imagen de Alberto Fernández con la de Macri. Vemos que Mauricio tiene una peor imagen por mucha diferencia, pero si entra en juego Cristina Fernández de Kirchner, vemos una imagen negativa muy grande que va a tener peso a la hora de votar. Como dijimos, el 2021 va a ser un año de cambios donde seguramente las cosas cambien, pero de todas formas va a ser interesante ver y hacer un sondeo de cómo están las cosas. Nos vemos la semana que viene y un abrazo a todos. Hola, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de donde se encuentren. Espero estén pasando un buen rato. Y mi nombre es Anthony y soy de Costa Rica. Hoy vengo a hablarles de más impuestos en América Latina. El COVID sirvió como punta de lanza para que los gobiernos latinoamericanos, salvo excepciones puntuales, con una especie de autoridad moral, se lanzaran a solicitar nuevos impuestos. En este tema quiero enfocarme en dos países, Costa Rica, Argentina, y un pequeño extracto para Uruguay, con un pequeño también estado de la cuestión en el continente. Por ejemplo, según el último informe del Paying Taxes del Banco Mundial, en Centroamérica se requieren casi 200 horas para presentar y pagar impuestos, no para producirlos. En cuanto a declaratorios, 30.3, tan solo detrás de África. Al sur del continente no es más halagadora la situación, se requieren más de 500 horas para el mismo ejercicio, con 24.7 declaratorios en promedio, aunque contiene la mayor carga tributaria del mundo, algo a tomar en cuenta, con 53.3%. El mismo índice informa que en Sudamérica se requieren 249 horas en promedio para recaudar los impuestos selectivos al consumo. O sea, aquellas actividades muy lucrativas en las que el gobierno busca sacar su partida, no tan explícitamente, pero nos dice que es por nuestro bien, por nuestra salud, por nuestro medio ambiente, aunque no sea cierto, no es verdad eso que dice. Un informe de la Tax Foundation explica muy bien el caso de Brasil en cuanto a la recolección y el estado de la cuestión en los impuestos selectivos al consumo. Ahora bien, concentrándonos en Argentina y Costa Rica, Argentina tiene la segunda mayor carga tributaria del mundo con 106.3%. Si una empresa cumpliera todas sus obligaciones fiscales, no tendría ganancias. Está tan solo detrás de una pequeña isla africana, Comoras. Costa Rica es el país centroamericano con la mayor carga tributaria del istmo, con 58.3%. La cuestión es que no existe credibilidad para aumentar impuestos. Por ejemplo, un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo estimó la ineficiencia del gasto público en la región en 4.4%. Argentina y Costa Rica superan estos porcentajes con 7.2%, destacando el primer rubro de transferencias, y 4.7% para el país centroamericano, siendo la remuneración de los empleados públicos el principal disparador. Valga decir que la OCDE destaca este porcentaje, este índice de Costa Rica, las remuneraciones de empleados públicos, como una de las causas de la desigualdad de nuestro país. Pese a ello, en Argentina se han aprobado 3 impuestos: el impuesto a la riqueza, argumentados por sus propulsores como la gran mayoría de los argentinos no pagarán este impuesto, 99% no pagarán, aunque se omite completamente la igualdad ante la ley, junto a las
consecuencias económicas que esta medida trae. También impuestos internos a los productos electrónicos producidos en Tierra del Fuego o importados. Y finalmente el impuesto al viento, que ha sido mucha polémica en el país sudamericano porque es una industria que no se ha catapultado a nivel global, aunque ha venido en cierto auge y ya la están grabando importante. Y siendo el viento, eso es lo más sorprendente. Costa Rica no escapa, no se han aprobado impuestos durante la pandemia. Sin embargo, hace 2 años se aprobó una reforma fiscal con la creación del IVA a los servicios, otros a sociedades inactivas y demás, pero debido a la propuesta de octubre al FMI hubo unas manifestaciones sindicales. La propuesta incluía una reforma al empleo público, así que podemos sesgarnos un poquito en cuanto a por qué sería su motivación a una manifestación sindical. Y la propuesta incluye, porque esa propuesta se desechó, aunque ya recientemente presentaron otras propuestas, un impuesto a la lotería, 25% para premios superiores a $374, impuesto a casas de lujo a partir de casas que cuesten $242,000. Hoy pagan $68 trimestrales y terminarían pagando $1,200, para que nos demos una idea de lo recesivo que es ese impuesto y lo confiscatorio, porque eso incluye la construcción y el terreno. Una casa con gran terreno y una construcción pequeñita podría verse afectada por este tipo de impuesto. En Costa Rica no termina ahí. La renta global impondría gravar todos los ingresos de todas las personas físicas contribuyentes, sin importar el origen de los mismos. Por ejemplo, si nosotros se llega a aprobar la ley y vendemos algo por Marketplace de Facebook, podrían grabarnos ese ingreso. Saber cómo, porque cuesta que recauden los impuestos en nuestros países, en parte por lo complejo que es nuestros sistemas. Sin embargo, en la teoría lo grabaría. También, sin importar dónde generaran la riqueza, los residentes, si es en Estados Unidos, Panamá, sería grabada en nuestro país también. Ahora, el apartado que les mencionaba de Uruguay, ¿en qué se diferencia Uruguay? Hay que aclarar primero que no está cerca de ser un paraíso fiscal. Incluso ningún país es un paraíso fiscal. Los considerados paraísos fiscales tienen muchos impuestos y altos. Lo que pasa es que omiten los corporativos, y eso a veces como que tenemos como una percepción de que los corporativos es todo los impuestos, y son muchos. Los corporativos es una parte importante y generan muchos ingresos, pero no son la única fuente de ingresos para un gobierno. En Uruguay la carga tributaria es de 41.8. No ha reducido impuestos durante la pandemia, pero ha flexibilizado medidas para residir ahí e invertir. Por ejemplo, antes para invertir era superior a $5 millones que usted debía disponer para entrar al país uruguayo, al país sudamericano, y ahora pasó a menos de 2. Igual con las propiedades de bienes inmuebles. Antes usted debía tener una propiedad de encima de $2 millones y ahora está en menos de $400,000, para que nos demos una idea. Y esto ha impulsado que haya un éxodo de argentinos y un aumento de solicitudes de residencia en Uruguay para irse a Uruguay, a cerca de 25,000 en los últimos meses del año anterior, buscando nuevos horizontes en el país vecino. Las conclusiones sobre este tema es que no existe un momento idóneo para aumentar o crear impuestos, y no por cuestiones ideológicas, sino por practicidad. Es que la AFRE funciona. Esa teoría que los liberales a veces exponemos mucho, pero a veces cuesta encontrar los ejemplos, porque no se aplica mucho, honestamente, no se aplica mucho, pero sí funciona. Por ejemplo, en España
entre el periodo 2014 y 2018 se redujo el impuesto de sociedades del 30% al 25%. Esto aumentó la recaudación en un 32% durante ese periodo. Ya luego se estabilizó y eso fue muy importante para las finanzas públicas. En economías avanzadas también con el impuesto corporativo, cuando anteriormente en los 80s promediaba el 40% y ahora promedia encima del 20%, y la recaudación ahora está en 30%, donde anteriormente se recaudaba apenas encima del 20%. También en la misma Argentina, en un municipio llamado Capitán Sarmiento, el intendente eliminó cerca de 30 impuestos y aumentó 50% los ingresos entre enero y noviembre del año anterior. Pero el caso más emblemático, sin duda, en esta materia es el de Irlanda. En Irlanda, en los 80s, debido a la crisis económica, impulsó unas reformas que incluían bajar gradualmente el impuesto corporativo del 50%, pasó a un 12.5% hasta la actualidad. Lo interesante acá es que la recaudación con ese 50% era de cerca de 1% del PIB, y ahora con el 12.5% es superior al 3% del PIB. Para que nos demos una idea de lo simplificado que está el sistema corporativo en el país, en la isla. Otra conclusión es que un estado con altos impuestos puede provocar dos cuestiones: perder contribuyentes y perder potenciales inversores, como ha sucedido, no digamos este solo caso de Argentina y Uruguay, que Uruguay está ganando contribuyentes, sino también en países descentralizados como Estados Unidos. Desde California y New York están huyendo literalmente empresas hacia Texas y Florida, dos estados que no tienen impuesto sobre la renta estatal. California, para que nos demos una idea, tiene un 16%, encima del 16% de ese impuesto, y es menos regulado los estados de Texas y Florida. Incluso Tesla, Oracle y HP han migrado a estos dos estados sureños, y puede continuar yendo porque no se ve un cambio en las políticas que han continuado los gobiernos en esos estados. Finalmente, tenemos que dejar la teoría de los sentimientos económicos y concentrarnos en simplificar el sistema tributario, la burocracia, y no es, al menos un liberal clásico no va a solicitar la eliminación de todo, porque sabemos que a veces es un poco complicado, pero sí pequeños avances para ir motivando emprendimientos, más en estos tiempos de recesión, donde emprender, el que lo hace merece realmente una medalla de honor, de libertad, de lo que sea, porque no es fácil en nuestros países. En Costa Rica, para que tengan en cuenta, se debe ir a 9 instituciones públicas para usted formalizar su negocio. O sea, es 3-4 meses, un poco más si usted falla en algún requerimiento. Y esto no solo causa la pérdida de contribuyentes y posibles inversores, sino que bajan sus ingresos, los ingresos gubernamentales, y la base de contribuyentes va a terminar yendo y reduciéndose considerablemente a lo largo del tiempo. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Disfruté mucho esta primera participación en Crónica Libre y espero continuar colaborando con los chicos. Hola y bienvenidos a la segunda temporada de Crónica Libre. Hoy vamos a ver la adopción institucional en cripto, ya sea desde la parte del sector privado como MicroStrategy o desde la parte más interesante, la parte estatal, ya que el alcalde de Miami considera invertir en Bitcoin el 1% de las reservas de la ciudad. Francis Suárez,
alcalde de la ciudad de Miami de origen dominicano y por parte del Partido Republicano, está trabajando sobre la posibilidad de adoptar tanto cripto como la cadena blockchain para mejorar el estado de Florida y la ciudad de Miami en general, ya que no solamente él, sino que además los alcaldes de la ciudad de Orlando están interesados en el tema de la blockchain. Principalmente lo que trata de buscar el alcalde de Miami es ni más ni menos que adoptar un nuevo centro tecnológico, crear una Silicon Valley hecha pura y exclusivamente en Miami, ya que no solamente le abre las puertas al Bitcoin, como podemos ver en esta noticia, sino que además, desde su propia cuenta de Twitter, busca crear el centro de Miami, que sea no solo un lugar turístico, sino también un centro tecnológico, ya que hay empresas, startups, como por ejemplo SoftBank, que busca invertir $100 millones solo en las startups de Miami. Y todo esto es gracias a la respuesta del tweet con ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Recibió y se transformó de alguna forma en el lema de la campaña, ya que recibió una cantidad abrumadora de respuestas, cosa que nadie esperaba. Él mismo explica, ¿esperabas que este tweet se hacía viral? Y dice, él responde, no lo esperaba. Es algo en que es súper disfrutable, súper positivo y muy divertido. Siento que me fui... Él explica que se sintió como un ser más, como que se pudo expresar libremente en una parte mucho más cómoda, mucho mejor. Básicamente, este post trata, trata sobre cómo la unión entre el sector privado y el sector estatal puede llegar a grandes iniciativas, ya que el mismo alcalde buscaba la inversión y la consiguió por parte de SoftBank. Y bueno, SoftBank va a ser nada más nada menos que la punta de lanza y seguramente a lo largo de los meses o incluso de los años Miami se pueda convertir en una nueva Silicon Valley. Esperemos que así sea. Acá se puede ver otra de las grandes frases. Producimos un montón de talento y exportamos a otras partes del país. Nosotros queremos ir desde drenar a los cerebros a ganar el cerebro. Básicamente, bueno, explica su deseo de transformarse en un nuevo centro tecnológico. Bueno, ya para terminar podemos finalizar con una de las grandes frases también, con un sentimiento tan liberal, ¿no? Hacer crecer el tamaño del gobierno nunca fue la solución. Pienso que poner más búsquedas en las manos del sector privado es la solución. Pero el sector privado no se puede resolver los problemas de todo el mundo, explica Suárez. Y ahora una de las partes que más nos interesan. ¿Qué es lo que piensa hacer el alcalde de Miami con Bitcoin? Bueno, acá aclara, hay 3 diferentes proyectos. El primero es que algunos de los empleados de la ciudad de Miami tengan un porcentaje de su salario en Bitcoin, es decir, directamente cobren en Bitcoin, lo que, bueno, convertiría el Bitcoin en una moneda y no solo en una reserva de valor. Ya que, bueno, hemos visto a grandes futbolistas de fútbol americano, no de fútbol como conocemos en América Latina, que, bueno, pidieron cobrar una parte en Bitcoin. Además, buscan pagar tarifas e impuestos con la misma moneda, con Bitcoin, y hasta cierto punto invertir una parte del tesoro en Bitcoin. Que eso es algo que, bueno, se tiene en consideración, pero es la menos probable y la más difícil de todas. Básicamente podemos ver como Bitcoin en tan solo el lapso de 10 años e incluso un poquitito más se pasó de no tener valor a entrar en la Fed. Bueno, o más bien reemplazar el valor que la Fed decide crear. Hola a todos, mi nombre es Simón Barrenuevo y les quiero comentar un poco sobre la situación de las vacunas a nivel político en el país. En primer lugar, les quiero recordar que el pasado 29 de diciembre comenzó la vacunación con la Sputnik V en toda la Argentina. Para transmitirle un poco de seguridad a la ciudadanía respecto a las dudas que había con la efectividad de la vacuna de origen ruso, el presidente Fernández le pidió a los gobernadores que se vacunen y lo muestren para transmitirle esta clase, para tratar de dar confianza al respecto de la Sputnik.
De los 24 jefes de distrito, se vacunaron solo 8. Los gobernadores de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Catamarca, La Pampa y Neuquén. En ese entonces, los gobernadores de San Juan y Santa Cruz, Sergio Uñac y Alicia Kirchner, estaban en cuarentena, entonces uno puede entender que no se hayan vacunado. Y en ese momento tampoco estaba aprobada, este es un dato importantísimo, tampoco estaba aprobada la vacunación para mayores de 60 años. Entonces esto hace que uno tenga que descartar a otros gobernadores, como el de Jujuy, el de Formosa, el de Santa Fe, el de Córdoba, el de La Rioja y San Luis. Entonces, los gobernadores que quedan menores de 60 años y que no se vacunaron y que no escucharon lo que dijo lo que les pidió el presidente Fernández son Gustavo Sáenz de Salta, Juan Mansur de Tucumán, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Rodolfo Suárez de Mendoza, Arabela Carreras de Río Negro, Mariano Arcioni de Chubut y Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Horacio Rodríguez Larreta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Larreta había dicho unas semanas anteriores al inicio de la vacunación, le había pedido en un Zoom de Juntos por el Cambio, le pidió a los suyos que no critiquen mucho la campaña de vacunación, porque bueno, es entendible que él quiera que algo de esperanza le llegue a la gente. Y además dijo que no se iba a vacunar, como hizo, no se vacunó, es más, de hecho después de eso se contagió, porque no quería formar parte de lo que él catalogó como un show. Lo curioso de este caso, de estos casos que estoy contando, es que hace unas semanas se aprobó la vacunación para mayores de 60 años. Y los gobernadores mayores de 60, Gerardo Morales, Gildo Insfrán, Juan Schiaretti, Omar Perotti, Ricardo Quintela y Alberto Rodríguez A, brillaron por su ausencia. Los que trascendieron vacunándose fueron el ministro González García y el presidente Alberto Fernández. No más. Y como dato de color, les quería dejar hablando de vacunación por parte del Estado, el caso de Israel, donde la ministra de la diáspora, Yankelevich, del Estado de Israel, coordina con el Ministerio de Salud de ese país para llevar a cabo una vacunación a nivel mundial de todos los sobrevivientes del Holocausto. Me pareció un caso muy interesante de tratar más en estas fechas y contar. Y el caso que me parece que me parece que hay que resaltar a la hora de llegar a Argentina es qué va a suceder acá, porque Israel coordina con las empresas que proporcionan vacunas en su país, Moderna y Pfizer, dos vacunas que en Argentina no han llegado, y en casos como el de Pfizer ha habido problemas, teóricamente, según lo que nos transmiten las fuentes oficiales del país, ha habido inconvenientes en la negociación para llegar a un acuerdo para comprar la vacuna. Pero Israel vacuna con Pfizer. En Argentina, según los últimos números que encontré, en el 2019 había alrededor de unos 250 sobrevivientes del Holocausto viviendo. Entonces, yo quisiera saber si cuando el Estado de Israel le toque coordinar con el argentino para vacunar a esas personas, ¿va a llegar la vacuna de Pfizer, que es con la que Israel vacuna? ¿O qué es lo que va a suceder? No sé, les impondrán la Sputnik V en el caso de que quieran vacunarse. Es algo muy interesante y estaría bueno de seguir. Sé que no es algo que toca a mucha gente, pero creo que analizar la política internacional, más en casos como este, es más que relevante.